Muy buenas tardes. Mi nombre es Javier Correa Robles de la Barque Rico de Martínez de Velasco. No es cierto. Nada más, mi nombre es Javier Correa. Mi nombre es Javier Correa y hoy hoy voy a hablarles de uno de mis personajes históricos favoritos, Aníbal. Aníbal el Cartaginés. Aníbal, ¿y por qué les voy a hablar? Porque las voces en mi cabeza les dicen, habla de Aníbal. No, 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 no. Además, porque Aníbal fue un luchador, un general, un guerrero, pero un guerrero que revolucionó la guerra por sus tácticas y sus estrategias. Al fin de la cuenta fue así como, bueno, de hecho, no fue así como. El tipo ha sido llamado el padre del estrategia. Muchos de sus contrincantes que antes lo consideraron como uno de los más grandes generales, sobre todo los romanos, que fue con los que estuvo dándose de golpes y patadas toda la vida. Sus estrategias resultaron tan buenas que incluso los romanos, sus enemigos, las adoptaron para sus guerras, para sus ejércitos. Se le ha llegado a considerar a Aníbal a la altura de Alejandro Magno, de Julio César, de Napoleón Bonaparte. Así de importante es Aníbal Barca. Entonces vamos a empezar diciendo que Barca no era su apellido. Le decían Barca porque a su padre, Amílcar Barca, su padre Amílcar, le habían puesto ese mote que quiere decir Barca, quiere decir rayo en fenicio. Y bueno, hay que recordar que los cartagineses fueron un grupo de fenicios que llegaron y se plantaron ahí en la parte de África, en la Argelia, Túnez. Y ahí se quedaron e empezaron su imperio. Y entonces él recibe el barca de su padre. De hecho, hoy estamos platicando de eso. Estaba platicando de eso con mi hijo Sergio. Y me decía, bueno, y entonces ese Barca o ese Barça, es esa etimología del rayo, ¿tendrá algo que ver con la ciudad de Barcelona, ya que estuvieron tanto tiempo ahí en lo que era antes Hispania? No lo sé, lo voy a investigar, pero realmente no se me hace descabellado que, que por algo Barcelona se llame la ciudad de los rayos o algo tenga que ver en su nombre. Ya lo investigaré, la verdad no lo sé, pero lo voy a hacer. Y una vez este breve chisme que no venía ni al caso, seguimos con la historia. Entonces, el padre de Amílcar Barca le toca el apogeo del reino, del reino cartaginés. Y es el momento en que Italia se está consolidando como un imperio. Bueno, en ese caso, Roma se está consolidando como un imperio y ya ocupa toda la bota hacia el norte y ya ocupa para abajo media bota más. Y entonces está en expansión y deciden los romanos ir por la isla más grande que está cerca de la península itálica, por Sicilia. La ida a conquistar Sicilia no es gratuita. Sicilia produce minerales, produce alimentos, es una fuente de riqueza. Por eso, por eso estaban ahí metidos los cartagineses.
Y entonces empiezan la guerra contra Cartago para tratar de quedarse con Sicilia. Entonces, cuando empiezan los guamazos, pues ahí van los cartagineses también a pelearle. Y esta guerra en particular, dura casi 20 años. 20 años de estarse peleando la isla. En los últimos años de esta pelea, en los últimos 6, 7 años, Amílcar Barca, que era un politiquillo de ahí, no, un politicazo de los cartagineses, le dicen, pues órale, vas, eres nuestra última esperanza, hay que acabar con estos malditos romanos. Y ¡zas! Me lo mandan con ejército, todo, elefantes, caballos, hasta jirafas. Ah, las jirafas son mías. Y llega a la isla de Sicilia y empieza a darse de guamazos, ya están, para estos tiempos, los romanos ya están muy bien posicionados. La mera puntita de la isla, que es Siracusa, trataba de no meterse, pero al final se dobla y apoya a los romanos porque ya ve que la tienen ganada. Y entonces, ya sin más remedio, Amílcar, en un intento desesperado, empieza a hacer la guerra de guerrillas contra los romanos. Y boom, y se pasan 6 años así. 6 años estos changos con Amílcar peleando. Al final ganan los romanos y Amílcar se regresa a Cartago. Ganan los romanos, se quedan con la isla, ponen unos aranceles, no aranceles, ponen unos impuestos gravosos a la isla y otros a Cartago. Y entonces los cartagineses, que siempre habían sido los papás de los pollitos, andan hecho unas fieras, andan enojadísimos, disgustadísimos con sus ejércitos, ya sabrán cómo están. Regresa Amílcar. Entonces Amílcar tiene un odio casi patológico por los romanos. Y ese odio se lo empieza a infundir a sus hijos. Se lo pasa a sus hijos. Y bueno, desde chiquitos, bueno, en particular a Amílcar, que es el que más funciones tenemos, le hace jurar que nunca se va a amistar con los humanos y que va a vivir para acabarlos. Así por eso estaba la patología del papá. Y entonces, esa es la primera guerra púnica, que fue entre mis cuates los romanos y mis cuates los cartagineses. Y se llama púnica porque en latín, perdón por lo del ojo, me está brincando, boing, 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 porque los romanos en latín designaban a los cartagineses como punicus, entonces era la guerra de los punicus. A nosotros ya pasó como la guerra púnica y hubo 3. Entonces, a Amílcar Barca le toca la primera, donde pierde Sicilia, y regresa. Y entonces así están las cosas. Como pierden esa parte, que también era un ingreso muy, muy, muy bueno para los cartagineses, entonces mandan a Amílcar a lo que es ahora España y Portugal, que es la Hispania anterior. Y lo mandan a que consiga
pues, súbditos y territorios y riquezas, y se va a la guerra. Su hijo Aníbal en ese momento tiene 13 años y le dice: papá, llévame contigo a la guerra. Y Amílcar dice: vámonos. Y así, a los 13 años, se llevan a Aníbal a Hispania, a la guerra de conquista. Bueno, es ahí donde empieza a tener algunas nociones de lo que es la verdadera guerra. Antes, según algunos historiadores, ya lo habían entrenado. Como era hijo de uno de estos gallones que andaba tanto en el ejército como en la política, le tocó recibir instrucción de letras griegas, de las tácticas de Alejandro Magno. Se supone que si no me acuerdo, era un fenicio, pero ahí sí, no me acuerdo bien, de la nacionalidad de su maestro, Socilos, y me lo aprendí, bueno, me lo aprendí pero me lo aprendí más que nada porque se me hizo un nombre muy simpático, Socilos. Y bueno, pero igual le tocaron a los hermanos de Aníbal, que eran Asdrúbal y Magón. También les tocó instrucción militar e instrucción en letras griegas, porque de alguna manera los fenicios estuvieron muy en contacto con los griegos y la cultura se impregnó de cosas griegas. Y entonces se van, se van a Hispania y ahí empieza a pelear este hombre. Voy a dar un traguito de coca. Ojalá me manden lo del anuncio de la coca. Entonces empiezan las batallas, se empiezan a conquistar. Llega el cuñado de Aníbal, que también se llamaba Asdrúbal, y también le entran los mamazos, y ahí andan conquistando. Hasta que en una de esas, en una guerra con los hispanos, matan a Amílcar, el padre de Aníbal. Y entonces toma el poder Asdrúbal, el cuñado de Aníbal. Y siguen en el ejército, siguen peleando años ahí. Un poquito más adelante en la historia, unos 2, 3 años después, matan al cuñado. Matan al cuñado y se dice, así empiezan las leyendas, que el ejército pide a Aníbal que tome el mando. Y Aníbal, ni tardo ni perezoso, dice: va, yo mero tomo el ejército. Pasa que en el primer tratado de la guerra púnica, el acuerdo fue que los cartagineses se quedaban con la mitad de España hacia el Mediterráneo y los romanos de la otra mitad para arriba. O sea, del Ebro para abajo era para los cartagineses y del Ebro para arriba para los romanos. Pero los romanos hacen un acuerdo, también ya con ganas de irse a la guerra y de no respetarle nada, en un acuerdo con uno de los pueblos que están abajo del Ebro y lo nombran como ciudad romana. Y entonces, como era una ciudad romana, legalmente no podía atacarla
Aníbal. Y entonces, esto es una clara transgresión, pero es ridículo, ¿eh? Son ganas de pelear de los romanos. Y entonces se arma y declaran la guerra y van por Roma. ¿Y ok? Este ya está ahí en Hispania, Aníbal. Y entonces a correos y se arma la guerra y dice, órale, va. Y lo que hace, viaja a Cartago, adquiere la anuencia de los cartagineses, se regresa hecho la mocha y empieza la guerra contra Roma. Roma para esto ya está fortificadísima. En tierra no hay mejores ni mayores ejércitos que los romanos. Y entonces, llega otra vez a Hispania y empieza a jalar a sus aliados, a sus amigos, y les dice, vamos en guerra contra esto. Pues a muchos no les queda de otra, y muchos dicen que sí, vamos a acabar con los romanos. Y empiezan a llegar todos los refuerzos que se pueden mandar. Cruza el Ebro y lo que hace Aníbal es que va a hablar con todas las tribus que tienen sometidas los romanos y les dice, te vengo a ofrecer la libertad de que ganamos y eres libre de los romanos. Y dicen, pues eres libre de los romanos, pero me vas a conquistar tú. Y entonces les dice, no, tienes mi promesa de que tú vas a ser un pueblo libre. Lo que quiero es que me ayudes a derrotarlos. Y muchos le entran. Y se dice que cuando ya va cruzando Hispania, ya lleva una fuerza, un ejército de 90,000 changos. No changos. 90,000 soldados. 90,000 soldados, 12,000 a caballo, en fin, ¿no? Bueno, ya lleva hasta elefantes el pelado. 38 elefantes. Esa es la única cuenta que en todas las historias de todos los historiadores coincide. Llevaba 38 elefantes. De los soldados varía que si llevaba 40, que si llevaba 90, que si llevaba 70. Pero los elefantes, esos los teníamos contaditos. Y va. Y entonces empiezan a recorrer a San Francia, empiezan a... Lógicamente, los vigías de los romanos le avisan en Roma. Este caramba viene para acá con un ejército infame. Y entonces los romanos empiezan a mandar todo lo que tienen para interceptar a Aníbal y darle la... Llegan hechos la mocha al puerto, a lo que ahora es el puerto de Marsella. Ahí se bajan y y empiezan a subir para tratar para interceptar a Aníbal y para tener la batalla ahí y despedazarlo. Entonces, ya cuando están cerca, ya están cerca los ejércitos, Aníbal manda 500 exploradores a caballo para que le diga cómo están distribuidos, qué tan grandes son, qué tan fuerte está el ejército. Los romanos hacen lo mismo con 300 y los matan. Y entonces se encuentran los dos grupos y tienen una batalla. Y de los 500 que mandó Aníbal, matan a 260. Y los otros 240 se regresan por piernas. Los otros pierden 140.
Y también cada quien se regresa y dice, no, pues a ver, ahí está el ejército de Aníbal, está por allá, ahorita lo alcanzo. Y los otros, no, pues ahí vienen y son tantos y lloran. Entonces se empieza a acercar el ejército de estos changos que son los italianos. Y Aníbal prefiere no enfrentarlos. Dice, no, si los enfrento aquí, me van a ganar. Y entonces lo que hace es que algunos de sus aliados que estaban en medio le pide que salgan a la guerra, que no los dejen pasar. Y entonces, luego entonces, diría un maestro, sale el ejército romano contra ellos, los detienen esos santitos, y a la hora que llegan al campamento de Aníbal, Aníbal se había alargado. Y decían esto, pues, ¿para dónde? ¿Para dónde? Aníbal se trepa a los Alpes suizos, a esta cadena de montañas, para darle la vuelta por los Alpes y bajar al norte de Italia. Y entonces estos, cuando ven que se huyó, pues ya la verdad lo dan por tostado. Sí, sí había habido exploradores que habían cruzado y que sabían que había paso de un lado a otro, que por los Alpes se podía bajar, ¿sí? Pero nunca nadie lo había intentado con un ejército, menos con un ejército. Así es que los italianos se siguen derecho, se van a, se van a Hispania, a lo que es ahora España, y le parten el queso a las provincias que tenían los cartagineses. Mientras se va por los Alpes. Entonces se va por los Alpes y le dicen, pues, viejo, nos va a alcanzar el invierno. Mejor nos esperamos aquí, nos hacemos locos 2, 3 meses escondidos, o 3, 4, y ya cuando las cosas estén mejor, seguimos el camino, si es por los Alpes. Y dice no, porque si no, para entonces ya van a estar reforzados. Y Aníbal decide llevar a su ejército por los Alpes, darle la vuelta para bajar por el norte de Italia. Ya sabrán cómo estaban las cosas, ¿no? O sea, de por sí, si vas a la guerra y muchas veces vas obligado, pues no estás como para pelear muy contento. Y luego si te dicen que te van a llevar por las montañas, menos. Entonces, durante esta travesía, les pega el invierno, lo cruzan en pleno invierno. Y como suele pasar en las películas de Hollywood, uno de los inviernos más crudos les tocan a estos pobres. Pierden, por lo menos, aquí sí varía horrible entre historiadores y historiadores, que son entre romanos y romanos. Unos dicen que ya bajó con 40,000 gentes, que se les murieron 50, otros dicen que se les murieron 10, que perdieron casi todos los elefantes. En eso coinciden todos. Todos los elefantes eran la ley. Casi todo el mundo coincide bien con los elefantes. Y total, tiene una merma horrible, se le mueren cantidad de gentes. En la travesía ahí parece ser que se le infecta un ojo a Aníbal y lo acaba perdiendo.
Y total, después de 2, 3 meses del paso, llegan al norte de Italia. Llegan al norte de Italia y la verdad los romanos, por descuido, por lo que sea, lo daban ya por fregado. Y entonces, bueno, después de las 1000 peripecias que han de haber pasado ayer, este chango empieza a conquistar todo el norte de Italia, de lo que es ahora Italia, del Imperio Romano. Y entonces empieza a avanzar, pum, 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 pa, pa. Y entonces, desde las primeras batallas, se empieza a hacer canicas. La primera fue en Trebia, y ahí le rompe el hígado. Y luego en Trasimeno, que es donde se consolida ya como una amenaza de verdad. Y sigue, y luego tiene una victoria en Canas, y en Canas hace una de sus estrategias más conocidas, que era hacer un semicírculo sobre los que iban a atacar y darles así por todos lados. En fin, se sigue esto, y empiezan a avanzar, y empiezan a avanzar, y empiezan a avanzar, hasta que en el 207 antes de Cristo, en una batalla que se llama Grumentum, Cayo Claudio Nerón le gana, ¡pum!, lo detiene, le gana, y este se tiene que echar para atrás. Y entonces dicen los españoles, pues bueno, ahí vamos. Y tienen otras 2 peleas, y las gana un Aníbal, pierde otra Aníbal. Los fenicios, los cartagineses le mandan un refuerzo de 40,000 gentes. ¿De dónde lo sacaron? Who knows. Entonces se los mata. Y ahí va. Y y empieza a ganar otra vez terreno y empieza a avanzar. Y entonces se le ocurre la brillante idea a los romanos de mandar gran parte del ejército hacia Cartago. Dice, ahora que no tienen nada, vamos y los destruimos. Les arrasamos la ciudad, les arrasamos su imperio, no tienen defensas. Acá está lleno de su ejército, están indefensos, los despedazamos. Y embarcan, y vámonos, se lo mandan. Y entonces los cartagineses, cuando ven que vienen estos changos, le mandan unos, ¿cómo les diremos? Unos mensajeros a Aníbal. Le dicen, no friegues, nos van a despedazar estos babosos. Y Aníbal, en vez de bajar y tomar Roma y despedazar Roma, decide regresarse a África y salvar a Cartago. Y ahí van todos los cartagineses de vuelta. Pues la verdad, sea dicha, ahí perdió la guerra. Ahí reventó. Hubiera sido mejor que hubiera tomado Roma, aunque hubieran perdido Cartago, porque finalmente pues, era el corazón del imperio. Y después si hubiera podido ir a Cartago a reanimarlo. En fin, ahí decide
mal Aníbal y se regresa por ellos. Y entonces llega a Cartago, llega a África y empieza medio a retomar aires y ahí se pone la batalla medio buena hasta, hasta que Escipión, que llevaba el otro ejército, empieza con todas las que sabía y acaba derrotando a Aníbal y a su familia. Escipión se gana el nombre para él de Escipión el africano y pasa como el hombre que derrotó a Aníbal, que derrotó a los cartagineses. Y esa es la Segunda Guerra Púnica, donde Aníbal pierde terriblemente. Y entonces llegan estos, ganan, le imponen otra vez, unos impuestos horrorosos a los cartagineses, les achican el imperio que tenían, liberan y pactan con varios de los que tenían sometidos o bajo su influencia, y les hace chiquito el imperio. Y entonces, pues no les queda otra, ya perdieron la guerra otra vez. Esta la perdieron más feo. Y ya así medio descorazonados, regresa un poquito a la cuestión pública Aníbal. Y al final, como perdió la guerra, le hacen dos, tres gandalladas entre políticos y le dicen, no, ya, vete, exíliate, eres eres un peligro. Y se exilia y se va a lo que es ahora Turquía. Y entonces habla con los turcos y los turcos se van a la guerra contra los romanos. Y paz, y los romanos le ganan a los turcos. Y entonces, pues ya no hay más. Antíoco, el tercero, el grande, el que era de Turquía, pierde la batalla y lo deja ir Este hombre se va se va de Turquía y se va un poco más al oriente con los vitinios. El rey de Bitinia dice, pues quédate aquí a vivir, digo, sin problema. Pero los romanos se enteran dónde está Aníbal y le dicen al rey de Bitinia, no tengo problema contigo, pero entrégame a Aníbal y nosotros cuates como si. Y entonces el rey, ni tardo ni perezoso, dice, por supuesto que te lo entrego. Y entonces lo mandan a aprender para entregárselo a los romanos. Y antes de que lo puedan aprender, Aníbal se suicida para evitarse la deshonra, la tortura, lo que fuera a venir con los romanos. Se suicida. Entonces, una persona que empezó a pelear a los 13 años en España, no paró toda su vida. Más de 20 años peleando, día tras día, en campaña. ¿Qué clase de vida tenían estas personas? Me pongo a pensar también, por ejemplo, en Alejandro Magno, ¿no? Que también
agarró y empezó a hacer campaña como loco, llegó hasta la India, o sea, y murió también ahí en campaña Alejandro Magno. Y dice uno, qué afán de pasarse toda su vida en guerra, conquistando, sometiendo, para cosas que ni disfrutaban, ¿no? Pero bueno, esa es la historia de la humanidad, ¿no? Ahora tenemos a Putin que está invadiendo y a la fecha de hoy lleva más de un año con una invasión que debió de haber sido de 3, 4 días. En fin, así es la guerra y así sus protagonistas. Aníbal pasa a la historia, no solo por ser aferrado contra Roma, sino por por crear un sinnúmero de estrategias militares que incluso ahora todavía se usan. La estrategia que usó en Caná el semicírculo todavía se enseña en las academias militares. En fin, esa es la triste y grandiosa vida de Aníbal, el terrible. No, no sé. No, esa es la de Aníbal Barca. Y de su familia, que también quedó ahí. Muchas gracias. A la próxima lo hacemos diferente.